Ya empezaron a generarse unas situaciones bastante complicadas para Ucrania. Resulta que su más grande aliado, el principal, dicho sea de paso, se niega a enviar sus fuerzas de paz, algo que estaba solicitando la propia administración ucraniana y que de hecho Zelensky había solicitado saber exactamente qué era lo que iban a hacer, como si le estuviesen haciendo un favor, pues ahora todo se ha caído. La decisión es independiente, de hecho, de los resultados de las próximas elecciones en el país en cuestión, que están previstas para mayo. Pero entonces, ¿quién es el principal aliado de Ucrania que estaba listo para enviarle tropas? Estamos hablando de Polonia, quien no planea enviar tropas para que formen parte de su llamada Fuerza de Mantenimiento de Paz, que algunos países europeos quieren desplegar en Ucrania. Esto ha declarado el propio ministro polaco de Asuntos Exteriores, Radosław Sikorski. Este es un escenario bastante llamativo porque precisamente Polonia es uno de los países que ha tenido el discurso más agresivo contra la administración de Vladimir Putin. Ha atacado directamente incluso a Rusia, pero ahora aparentemente ya no quieren participar en este escenario de mandar tropas a territorio ucraniano. No lo creo. Estas han sido las palabras, tres muy tajantes, en las cuales ha respondido el canciller a la pregunta de si el gobierno de Varsovia prevé cambiar esta decisión después de las elecciones presidenciales polacas que se celebrarán en mayo. Y este es un duro revés para los ucranianos que estaban esperando precisamente el apoyo de la mayoría de países europeos. Dicho sea de paso, recordemos que no hace mucho se llevó a cabo una primera reunión donde Hungría bloqueó absolutamente todo. Después hicieron otra reunión donde de hecho sacaron a Hungría de este escenario para que básicamente no pueda volver a frenar este intento de ayuda, y ahí saltaron otros países como por ejemplo incluso la propia Francia, saltó, dicho sea de paso, la propia Italia, saltó hasta otros países inesperados como Portugal. Claro, en este sentido muchos decían que de repente se tenía que reducir todavía más el grupo. En ningún momento saltó Polonia, pero ahora lo acaba de hacer de manera completamente individual. Y sí, ni siquiera se ha esperado a una reunión o algún tipo de llamamiento por parte de la propia Unión Europea. De hecho, de acuerdo con las palabras del propio funcionario polaco, Varsovia no quiere que Rusia acuse a Polonia de querer invadir Ucrania y dividir su territorio. Tal acción se convertirá en un factor de movilización social y no queremos darle a la propaganda rusa ese argumento, terminó diciendo Sikorski, lo cual llama la atención porque estaría reconociendo entonces que los otros países de miembros de la Unión Europea, los otros países de Occidente, sí estarían haciendo eso. Bueno, eso deja entrever con sus palabras, pero en este sentido también Rusia ha dicho que no va a tolerar las tropas de la OTAN en Ucrania y aparentemente Polonia se lo ha tomado muy en serio. Recordemos además que Polonia hace unos días atrás había dicho que cualquier escenario que genere tensión con Rusia y la Alianza Atlántica iba a ser preocupante para ellos porque ellos son los que van a terminar pagando los platos rotos al estar geográficamente tan cerca de Rusia. Desde Moscú han precisado en repetidas ocasiones que no se va a tolerar el despliegue de un contingente militar occidental en Ucrania. De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, declaró a mediados de febrero que la presencia de las tropas de la OTAN en suelo ucraniano bajo cualquier tipo de bandera y en cualquier calidad es una amenaza para Rusia, subrayando que Moscú no lo aceptará bajo ninguna circunstancia. Por su parte, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, ha afirmado que Moscú se opone a un posible despliegue de un contingente de paz de países occidentales en Ucrania, ya que podría conducir a un conflicto directo con la OTAN. Así el escenario, ahora estamos viendo cómo países de la Alianza Atlántica empiezan a separarse, empiezan a irse y ya no quieren ser más parte de esta suerte de tropas de mantenimiento de la paz que se suponía iban a enviar a Ucrania. Lo más llamativo de todo esto es que ya no se trata solamente de una decisión política, sino tal vez de supervivencia, ya que la decisión, el mismo funcionario ha dicho, es completamente independiente a los resultados de las próximas elecciones en el país. Es decir, que básicamente Polonia sabe muy bien que no tiene que mandar estas tropas a Ucrania bajo ningún contexto. La pregunta cae por su propio peso. ¿Los otros países de la Unión Europea van a hacer exactamente lo mismo? ¿Los otros países miembros de la OTAN van a tomar la misma medida? Recordemos que no hace mucho ha salido incluso
incluso el jefe de la propia Alianza Atlántica a decir que estaban listos para empezar a tener nuevamente relaciones diplomáticas con Rusia. Entonces, significa que no están buscando un conflicto armado. La única situación es que en este momento los países que se suponían eran los principales aliados de Ucrania, como hemos comentado, han empezado a cancelar el envío de las famosas fuerzas de paz. Y es que tal vez este escenario de confrontación, este escenario donde los países están preocupados con el tema de Rusia, tiene que ver también con otro frente que se acaba de armar. Lo comentábamos en nuestro video anterior, el hecho de que Estados Unidos ya ha publicado, el propio Donald Trump lo ha hecho, la lista de los aranceles en las cuales la administración estadounidense ha decidido poner una base de 10% contra los países, contra la mayoría de ellos, dicho sea de paso. Pero ¿saben qué es lo más llamativo de todo esto? Que en la lista de los aranceles recíprocos, donde obviamente encabeza todo la propia administración china y la Unión Europea, bueno, pues resulta que en esta lista de aranceles no está Rusia. Sí, Donald Trump no ha incluido a Rusia en la extensa lista de países contra los que se imponen los nuevos aranceles recíprocos. El mandatario estadounidense firmó el día de hoy esta orden ejecutiva que impone cuantiosos aranceles a decenas de países, asegurando que esta decisión va a ayudar a reconstruir la economía del país y proteger a los estadounidenses. Y unos dirían, oye, tiene todo el sentido del mundo, sobre todo tomando en cuenta que la administración rusa en este momento se encuentra en un conflicto armado con Ucrania, y seguramente no se puede poner todavía más tensión en este momento porque ambos países tienen que sentarse a negociar, porque se necesita de la parte mediadora de Estados Unidos para que Ucrania y Rusia, oye, entren pues en algún tipo de acuerdo. Claro, este argumento es válido y tendría sentido si no fuera porque en la lista de los afectados sí está incluida Ucrania, así como lo están escuchando, a cuyos de hecho productos se ven poner unos aranceles del 10%. Ya algunos expertos han empezado a decir que esto demuestra el favoritismo que existe de la propia administración en la Casa Blanca y algo más importante tal vez, que se está preparando el terreno para trabajar directamente en materia económica entre Estados Unidos y Rusia. De hecho, como hemos comentado, otros países de la lista importantes, relevantes en materia económica son por ejemplo China, que a partir de ahora pagará aranceles del 34%, la Unión Europea, que le ha caído de plano un 20%, recordemos que, como hemos dicho, se suponía que existe una base de 10%, o sea, los europeos van a pagar el doble de esa base. Japón con un 24%, India con un 26%, Corea del Sur con un 25% y bueno, el Reino Unido, el más grande aliado de Estados Unidos, también se ha llevado su parte, un 10%. Y si se dan cuenta, solamente de toda esta lista, el que se suponía que no era el aliado directo de Estados Unidos es China, y todos los otros países se han llevado una cantidad de aranceles que primero, para algunos expertos, no tienen sentido y no van a dar un resultado viable, mientras que para otros es una suerte de intención por parte de la Casa Blanca para llamar a negociar a todos estos países. Lo único cierto es que en la mayoría de países de América Latina el porcentaje es del 10%. Sin embargo, es necesario comentar que existe un país en América Latina que ha tenido una situación diferente porque se le ha impuesto un 15%. No se le ha puesto la base. Y estamos hablando de Venezuela. Y es que sí, la administración de Donald Trump ha decidido ejecutar pues esta acción sobre Venezuela del 15%, un 50% más que todos los otros países en la región, además de ya los famosos aranceles secundarios, como comenta la administración de Donald Trump, que imponen en este caso arancel adicional a los países que decidan trabajar con Venezuela, a los países que precisamente trabajan el tema del petróleo. Pero ¿saben qué es lo más llamativo de todo esto? Que el país que más petróleo le compra a Venezuela es precisamente Estados Unidos. Esta es una suerte de intervención para intentar ganar la carrera del petróleo venezolano, ¿o es que acaso esta es una suerte de estrategia por parte de Estados Unidos para tener el monopolio? ¿Se va a poner al mismo sanciones o aranceles secundarios? Para muchos esta es una clara demostración que no es esto un tema solamente económico, sino una clara presión geopolítica. Finalmente, en este escenario de confrontación y donde estamos viendo cada vez acciones más preocupantes, es necesario hablar de una polémica
inesperada que no debió darse, pero que en este momento mantiene en vilo a Argentina. Y es que resulta que el presidente de Argentina, Javier Milei, ha dado pues unas declaraciones, un discurso con respecto al tema de las Malvinas, que dicho sea de paso, el día de hoy se conmemora un año más de la situación que se vivió en las Malvinas, y en este caso las palabras del propio Milei han causado una polémica sin precedentes. El discurso que pronunció el presidente argentino Javier Milei a propósito del aniversario número 43 de la Guerra de las Malvinas generó polémica, pues hubo quien interpretó que sus palabras de hecho debilitan la histórica posición del país sudamericano, que reclama las islas como parte de su territorio. De hecho, parafraseando, él ha dicho: "Y si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies, y anhelamos que los malvineses decidan algún día votarnos por los pies a nosotros", sostuvo el mandatario, con lo que se refirió indirectamente a este principio de autodeterminación de los pueblos, invocado curiosamente por el Reino Unido para mantener el control de facto del archipiélago. O sea, le acaba de dar la razón al Reino Unido. Y es que para Milei la demanda soberana por las islas fue damnificada de forma directa e indirecta por las decisiones económicas, diplomáticas y militares de la casta política. O sea, que es culpa de Argentina y no de los ingleses. Y él ha dicho que como nadie puede tomar en serio el reclamo de una nación cuya dirigencia es reconocida en el mundo por su corrupción e incompetencia, impera que el país se transforme en una potencia. O sea, básicamente, para que se entienda, Milei le acaba de dar completamente la razón a los británicos, mientras que durante todos estos años de conflicto que se vive, porque es un conflicto abierto todavía, la administración en Argentina ha tenido un discurso diferente, reconociendo a las Malvinas como parte de su territorio. De hecho, esto es una forma de reconocer el territorio utilizado sobre todo en materia diplomática y en el derecho internacional. Así que llama la atención que de repente ahora salga el propio presidente de Argentina a dar declaraciones en las que espera pues que los ciudadanos de las Malvinas voten para ser parte de Argentina. Claro, un escenario complicado. De hecho, llama la atención porque Milei ha terminado diciendo que los isleños prefieren en realidad ser ingleses, así que hay que intentar que prefieran ser argentinos y ni siquiera haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo. O sea que Argentina tiene que ser una potencia más grande que el Reino Unido para que, bueno, los de la isla se animen a ser parte de Argentina. De hecho, ha terminado diciendo en otro punto de su intervención que el primer paso para tomar esta acción que se debe dar entonces es levantarse como país en todo sentido, tanto material como espiritualmente, recuperar el lugar en la comunidad internacional que nunca debieron haber perdido. Actores, políticos, exfuncionarios de alto nivel manifestaron su rechazo, de hecho, a las publicaciones y a las expresiones de Milei, pues estimaron que son lesivas para los intereses nacionales. Evidentemente, el kirchnerismo iba a salir adelante también a calificar esto como una situación pues contraria, era bastante obvio también, y en este caso lo que sí es cierto es que las palabras de Javier Milei han dejado entreabierta una herida que nunca ha podido sanar. De hecho, Guillermo Carmona, quien ejerció como secretario de Malvinas, Artántida y el Atlántico Sur, afirmó que ningún presidente de ningún gobierno llegó a ese punto de funcionalidad con los británicos. La cuestión Malvinas involucra solo a dos partes, la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. No existe una tercera parte, terminó completando. Sin embargo, con las palabras de Milei, muchos han empezado a decir lo que hemos comentado, que en realidad lo que ha logrado con esto Milei es darle una vez más la razón a los ingleses. Pero me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. ¿Realmente Milei le ha dado la razón a los ingleses? ¿Es tan difícil para Milei ir en contra de lo que sería una potencia, en este caso aliada de Estados Unidos? Los leo.